Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida, perdón, a una nueva sesión de nuestro curso, Gestión de Proyectos para MIPES. Siempre es un gusto poder compartir con todos ustedes. Esperamos, primeramente, que te encuentres bien de salud y en compañía de tus familiares. Bien, vamos a iniciar la sesión del día. Agradeciendo a Dios, por supuesto, por permitirnos estar hoy conectados, ¿no? Y con salud, como siempre lo hacemos. Agradecer también al equipo de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, ¿no? Por darnos la posibilidad de compartir por esta plataforma. ¿De acuerdo? Mi nombre es Lisandro Ramón Artica. Soy administrador de profesión, con más de 15 años de experiencia laboral. Y como siempre lo vengo diciendo, vinculado principalmente al mundo de las MIPES. ¿De acuerdo? La sesión que nos convoca el día de hoy es el de la gestión de los riesgos del proyecto. Fíjense qué bonito tema nos toca el día de hoy. Gestión de proyectos para MIPES. Están conectados también ya por la plataforma del Facebook. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Una vez más, buenas tardes también a los amigos del Facebook. Bien, retomamos. La gestión de los riesgos del proyecto es la sesión del día de hoy. Algunos objetivos de aprendizaje de esta sesión: comprender la importancia de la gestión de los riesgos, entender los procesos clave de la gestión de los riesgos de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? En la agenda, ¿qué es lo que vamos a ver? Los conceptos clave iniciales. Perdón. Luego, la importancia de la gestión de los riesgos. Finalmente, los procesos de la gestión, los aspectos clave y un pequeño resumen para terminar, ¿no? Recuerden que ya estamos prácticamente finalizando este curso. Nos queda una última sesión el día sábado. Hemos podido repasar todas las áreas de conocimiento, las 10 áreas de conocimiento principales que tiene la gestión de proyectos. Agradecerles por esa em, por ese tiempo que nos hemos podido compartir. Con algunos que me han contactado, he tenido la oportunidad de poder enviarles también algunos archivos en PDF y algunos artículos también adicionales, ¿no? Que también me lo pueden pedir. Bien, vamos a revisar algunos conceptos clave, ¿no? En principio, debemos indicar, ¿no?, que todos los proyectos en una baja o alta medida tienen riesgos, ¿no? Y los debemos de afrontar. ¿De acuerdo? El riesgo representa ese impacto potencial, ¿no?, de todas esas amenazas e incluso oportunidades, ¿no?, que podrían afectar a nuestro proyecto. ¿De acuerdo? La gestión de los riesgos del proyecto va a tener como objetivo principal identificar y gestionar los riesgos que no estén contemplados en los demás procesos de la dirección de proyectos. ¿De acuerdo? Son algunos conceptos clave. Y por supuesto cae esta pregunta por su propio peso, ¿no? ¿Qué es el riesgo? Bueno, aquí le definimos como la probabilidad, ¿no?, de un evento o condición incierta, ¿no?, que podría suceder o no podría suceder, y que si se produce va a tener un efecto positivo o negativo, ¿de acuerdo?, sobre el proyecto, ¿de acuerdo?, impactando en el tiempo, en el costo, en el alcance, o también en la calidad, ¿no? Fíjese que aquí tenemos un pequeño gráfico, unos cuadritos más o menos que hemos hecho para graficar este tema de riesgo, ¿no? ¿Todos los proyectos tienen riesgos? Sí, todos los proyectos en mayor, en alta o baja medida van a tener riesgos. Algunos de estos riesgos probablemente puedan desaparecer o pueden ser mitigados también por parte nuestra, o también por su naturaleza desaparecen. Y algunos algunos se convertirán en problemas, ¿no?, que lógicamente exigirán nuestra atención, y algunos de estos probablemente se conviertan en eventos mucho más críticos, ¿no?, convierten en crisis
destruir, sí, podrían destruir, podrían ser una amenaza para nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Aquí salta otro concepto, problema, ¿no? Que lo tenemos en la siguiente diapositiva. ¿Cuándo es un problema y cuándo es un riesgo? ¿De acuerdo? Hemos dicho que riesgo es la probabilidad de suceso de un evento, ¿no es cierto? Hemos dicho también, o podemos decir también que riesgo está claramente vinculado a la incertidumbre, ¿de acuerdo? Entonces el riesgo es la situación que puede ocurrir, ¿no? Y esa probabilidad puede causar un impacto en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se puede identificar y se debe identificar previamente, ¿no? En la etapa de planeación, que es la etapa primera que vamos a revisar en este proceso. ¿De acuerdo? El problema vendría a ser una situación que ocurre, ¿no? Que ya impacta el problema, el proyecto, nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que aparece el problema, requiere una acción inmediata para poder solucionar, ¿no es cierto? Nosotros como directores de proyecto tendríamos que accionar inmediatamente para tratar de solucionar. Entonces, podríamos decir que un problema es un riesgo, ¿no es cierto? Un problema sería un riesgo que ya se materializó, ¿no? El riesgo puede transformarse en un problema, pero el problema ya sería un riesgo que ya se ha materializado, que ya ocurrió. ¿De acuerdo? A ver, sigamos revisando algunos otros conceptos. Componentes de riesgo. En esta etapa, en esta lámina, vemos dos componentes principales, ¿no? Los dos componentes que queríamos resaltar son la probabilidad y el impacto. Mientras la probabilidad es la posibilidad, ¿no?, de que ocurra un evento de riesgo, ¿de acuerdo? Y el impacto va a ser ese efecto que va a tener este riesgo en nuestro proyecto, ¿no? Que si ocurre o no ocurre, que si ocurre ese evento va a tener un efecto en nuestro proyecto, ¿ya? Y el otro componente importante ya va a ser la medida de riesgo, o la criticidad que le llamamos, ¿no? Básicamente es la probabilidad por el impacto, que esa es la fórmula, ¿de acuerdo? A ver. Bien, cuando vemos que cuando pensamos un riesgo, normalmente pensamos que siempre el riesgo siempre es malo, ¿no? Es algo malo, pero no siempre tiene que ser así, porque también podría ser algo bueno, ¿ya? Por ejemplo, a ver, estábamos explicando de riesgo negativo, ¿no? Cuando hablamos de riesgo negativo o riesgo malo, lo llamamos, es un evento, como estamos indicando, que podría ocurrir e incluso impide el éxito del proyecto o el fracaso de nuestro proyecto, ¿no? También lo podemos denominar amenaza. Un riesgo positivo es un evento que de ocurrir podría favorecer al éxito de nuestro proyecto, ¿no? También le hemos llamado, o lo podemos llamar oportunidades. ¿Algún ejemplo de un riesgo positivo, ¿no? Porque riesgos negativos hay muchos ejemplos de riesgos negativos, que es lo que normalmente se trabaja, que es lo que normalmente se encuentra. Un ejemplo de riesgo positivo, bueno, dependiendo de la posición en la que me encuentre, obviamente, por ejemplo, podría ser el tipo de cambio del dólar, ¿no? La moneda extranjera, el dólar, ¿no es cierto? Dependiendo, como les dije, de la posición en la que me encuentre, me podría convenir o no, si soy vendedor, o si soy comprador, soy importador o soy exportador, podría jugar a mi favor. Otro ejemplo de un riesgo positivo podría ser culminar las tareas o culminar las acciones del proyecto antes de tiempo. ¿De acuerdo? También podría catalogarse como un riesgo positivo, ¿no? Normalmente, como estábamos explicando, siempre se hace el cuadro, siempre se hace una matriz de los riesgos negativos, ¿no? Y muy pocas veces se tocan los riesgos positivos, pero sería bueno tenerlos mapeados. ¿De acuerdo? El objetivo de la gestión de riesgos, el principal objetivo, es el de minimizar estos riesgos negativos, ¿no es cierto? Y en la medida posible procurar maximizar los riesgos positivos. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora veamos la definición para la gestión de los riesgos. La gestión de los riesgos del proyecto, bueno, tiene como objetivo identificar y gestionar los riesgos que hemos estado explicando en las láminas anteriores. Asimismo,
El otro objetivo principal, el otro objetivo poderoso de este proceso va a ser aumentar la probabilidad o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad o el impacto de los riesgos negativos, ¿no? A fin de optimizar las posibilidades de éxito de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Aquí presentamos la guía del PMBOK, que es con la cual estamos trabajando, con la cual hemos estructurado nuestro curso. Y para esta área de conocimiento, como ven, hay 7 procesos, de los cuales casi todos de ellos, 5 de ellos, se trabajan en el proceso de planificación, uno de ellos en el proceso de ejecución y finalizando en el proceso de monitoreo y control. Entonces, tenemos el primer proceso de planificar la gestión de los riesgos, ¿no? Bueno, este proceso es sencillo, es un plan de trabajo donde se define cómo se van a realizar las actividades de la gestión de los proyectos, ¿de acuerdo? De ahí tenemos la identificación de los riesgos. En este proceso debes identificar riesgos individuales del proyecto y asimismo también tenemos que identificar las fuentes de riesgo, ¿no? En general. De ahí tenemos el análisis cualitativo de los riesgos. Principalmente hay que priorizar, en este proceso hay que priorizar los riesgos, ¿no?, que hemos visto en el proceso anterior. ¿Para qué? Para analizarlos o tener una acción posterior, ¿ya? Evaluando, por supuesto, la probabilidad de ocurrencia y el impacto, ¿no?, que estábamos explicando, que es el golpe a nuestros proyectos. De ahí tenemos el análisis cuantitativo, donde vamos a analizar ya numéricamente. Luego, planificar la respuesta para los riesgos. Aquí, principalmente, vamos a seleccionar algunas estrategias, desarrollar algunas opciones, acordar acciones también, por supuesto, para tratar a estos riesgos. ¿De acuerdo? Finalmente, bueno, antes implementar planes acordados, ¿no? Implementar todos los planes que estamos acordando en las etapas, en los procesos anteriores. Y finalmente, el monitoreo de los riesgos, ¿no? Monitorear la implementación de los planes que hemos acordado, así también como identificar, esa parte importante, identificar y analizar nuevos riesgos, ¿de acuerdo? Porque se van a presentar nuevos riesgos. A lo largo del ciclo de vida de nuestro proyecto, recordarles que esta tarea es iterativa, ¿no? Es decir, se repite muchas veces, ya que probablemente los riesgos podrían ir apareciendo nuevos riesgos o evolucionando o cambiando estos riesgos, ¿no? Entonces, incluso se recomienda que para cada etapa, para cada proceso, darle una revisada a la matriz de riesgos o al listado de riesgos que vamos a identificar, porque estos podrían evolucionar, ¿de acuerdo? Bien, veamos ahora la importancia de la gestión de los riesgos. Como habíamos indicado, uno de los principales objetivos es aumentar esa probabilidad, ¿no?, de los riesgos positivos. Y, por supuesto, disminuir la probabilidad o el impacto de los riesgos negativos. ¿De acuerdo? Otro objetivo, o también porque es importante, es identificar y gestionar los riesgos que no estén contemplados en otros procesos. ¿Ya? Aquí se tiene que hacer esa tarea, esa chamba. Bueno, tanto los proyectos, ¿no?, los interesados y las organizaciones que llevan a cabo estos proyectos, ¿no?, nuestras organizaciones, van a estar dispuestos en la medida de lo posible a aceptar diferentes niveles de riesgo, ¿no es cierto?, en función principalmente de la actitud que vamos a tener frente a ese riesgo, es decir, al apetito y a la tolerancia de riesgo que vamos a tener, ¿no?, para cada uno de esos eventos. Bien, la primera tarea es el de planificar. A ver. ¿Ya? Aquí, como indicamos, es el proceso de definir cómo se va a realizar esas actividades. ¿De acuerdo? Ahí están, en este proceso ahí están las entradas, las herramientas que se utilizan, y la salida es el plan de gestión de riesgos, ¿ya? Bueno, este plan de gestión de riesgos incluye también la metodología, por supuesto, donde define qué herramientas se va a utilizar, cómo se va a utilizar, cómo se va a llevar a cabo esa gestión de los riesgos en nuestro proyecto.
Los roles y responsabilidades que la define obviamente el director de proyectos, pero con el apoyo de todo el equipo, ¿no? ¿Quién hace qué? El presupuesto, por supuesto, tenemos el presupuesto ya asignado y en base a eso podríamos ver si se actualiza o no se actualiza de acuerdo a los riesgos que vamos identificando, a la probabilidad de ocurrencia. Vamos a ir viendo más adelante cómo es que la línea de base de costos se podría actualizar, ¿de acuerdo? Finalmente el calendario, el cronograma, donde se define cuándo y con qué frecuencia se va a llevar a cabo los procesos de gestión de riesgos. Y cuando hablamos de la categoría de riesgos, es bueno agrupar, ¿no? Los riesgos y las causas potenciales de riesgo para tenerlos en categorías, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la parte de la planificación, que es la parte sesuda de este proceso. De ahí pasamos al otro proceso, que es identificar los riesgos, ¿no? En este proceso vamos a determinar los riesgos que podrían afectar a nuestro proyecto, ¿ya? Bueno, aquí quisiera explicarles quiénes van a participar, ¿no? en esta actividad. Está el director del proyecto, los miembros del equipo, los clientes, por supuesto, los expertos en la materia o consultores que tenemos, los usuarios finales, los interesados, expertos en gestión de riesgos o expertos de nuestra organización. Es decir, ¿quién debe estar involucrado en la identificación de los riesgos? Todos, señores, todos, ¿no? Ya que cada participante podría tener una perspectiva diferente de ver, ¿no? De ver nuestro proyecto diferente, o de ver los diferentes riesgos que puede asumir nuestro proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos hablado también que es un proceso iterativo, por supuesto. Los riesgos pueden y evolucionan, o también se pueden ir descubriendo nuevos riesgos, ¿no? Conforme el proyecto avanza, ¿no? Conforme vamos avanzando en el proyecto, van a ir saliendo o se puede ir descubriendo nuevos riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también quisiera explicarles que cuando hagamos esta tarea tenemos que ser lo más exhaustivos posibles, lo más explícitos posibles, porque cuanto más explícitos seamos, cuanto más exhaustivos seamos en el descubrimiento de los riesgos, y participa todo el equipo, como lo vamos a ver, vamos a tener una mejor decisión, ¿no? Vamos a poder tomar una mejor decisión cuanto más información podamos tener, ¿de acuerdo? Para identificar los riesgos, ahí están las entradas, las herramientas y la salida, que es el registro de los riesgos final, ¿no? Aquí vamos a utilizar muchas herramientas, como lo vamos a ver en este momento. Algunas de estas técnicas que vamos a utilizar para recopilar información, por ejemplo, va a ser la tormenta de ideas, ¿no? O lluvia de ideas, ¿no? Bueno, el objetivo de esa tormenta de ideas es obtener la mayor cantidad de riesgos posibles que podría enfrentar nuestro proyecto. Recuerden que cuando utilizamos esta técnica o esta herramienta, ninguna idea de algún participante de nuestro proyecto es mala. Todas las posibilidades de riesgo se tienen que incluir, ¿no? Por más insignificantes, por más pequeñas que estos aparentemente sean, no se deben excluir de este listado, ¿no? Se anota en el listado y para su posterior análisis, ¿no? Si es que quisiéramos aceptar ese riesgo o no considerarlo, ¿no? En la siguiente etapa lo vamos a ver. Otra herramienta que vamos a utilizar es la técnica Delphi. Bueno, esta técnica Delphi principalmente participan expertos, ¿no? Se trata de lograr un consenso de expertos a quienes se les hace preguntas directas, se les hace un cuestionario, y lógicamente para no afectar el resultado de los expertos, estos participan de forma anónima, ¿no es cierto? Entonces la técnica Delphi que se ve también, se usa también en el marketing, por ejemplo, ¿no? Luego las entrevistas, por supuesto, las entrevistas a todos los participantes del proyecto y vamos elaborando de esta manera, porque recordar que como participan todos los miembros del equipo, ven diferentes, cada miembro del equipo va a ver de una manera distinta, un enfoque distinto a nuestro proyecto y tendrá un enfoque diferente, perdón, de los riesgos, ¿no? que vamos a afrontar desde su trinchera, desde su posición, como siempre decimos. Cada uno de ellos tendrá
un enfoque diferente de los riesgos que enfrenta nuestro proyecto, ¿no? Entonces es importante con esta herramienta de las entrevistas hacerlas a todo el equipo. Luego también podríamos hacer el análisis de causa-raíz, ¿no? Esta herramienta la hemos utilizado en una sesión anterior también, es una técnica que sirve para identificar el problema, ¿no? Y determinar las causas, ¿no es cierto? Y nos ayuda también a desarrollar algunas acciones preventivas cuando ya tenemos la raíz. ¿De acuerdo? Y por supuesto también el análisis FODA, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis FODA de nuestro proyecto y vamos viendo, ¿no? Cuando vamos viendo las debilidades, por ejemplo, se convertirán en aspectos negativos, así como las amenazas, ¿no? Eventos negativos. Y las fortalezas y oportunidades podríamos ver algunos aspectos positivos. Si se cuenta, son herramientas sencillas, de fácil uso y de conocimiento general. Luego que hemos identificado, también las podemos diagramar, ¿no? Algunas técnicas para diagramar. Bueno, hemos visto el diagrama causa-efecto, como les decía, lo hicimos en una sesión anterior incluso. Recuerden el diagrama de espina de pescado, ¿no? Hacemos el diagrama, el problema y las causas, ¿no? Vamos identificando, importante, nos ayudará en esta etapa para poder diagramar los riesgos. El otro es la otra herramienta, la otra técnica es el diagrama de flujo o de procesos que siempre estamos utilizando nosotros, por ejemplo. Esos diagramas muestran, ¿no?, cómo se relacionan entre sí los diferentes elementos del sistema, del mecanismo, etc. Y finalmente los diagramas de influencia, ¿no? Cualquiera de estos diagramas podríamos utilizar. ¿Ya? Los diagramas de influencia, bueno, esta herramienta se usa principalmente para obtener claridad, ¿no? Pues hay situaciones muy complejas y confusas y se utilizan nodos para ver qué sucede cuando hago determinada acción, cuando tomo un nodo por azar o tomo una decisión, cómo se va, cómo va cambiando la decisión, las influencias, cómo puede influir, ¿no?, esta decisión en las causas, ¿no? ¿De acuerdo? Estas son las principales técnicas de diagramación que se puede utilizar. Como recomendación para identificar los riesgos, como estábamos indicando, la participación de todo el equipo. Ninguna idea es mala, ningún enfoque de los riesgos que pueda tener algún miembro de nuestro equipo es mala, se debe anotar, se debe considerar. El uso de tormenta de ideas, por supuesto, lo que estábamos indicando. Acá incluso pues, ponemos, ¿no?, invitar al optimista y al pesimista, ¿no? Porque obviamente tienen diferentes ópticas para ver los posibles riesgos que enfrentará nuestro proyecto y es bueno escucharlos, ¿no?, y anotar sus apreciaciones con respecto a los riesgos. Y finalmente, utilizar también lecciones aprendidas de otros proyectos, si hemos manejado otros proyectos. Por supuesto, es el momento de sacar ese diccionario, esos apuntes como lecciones aprendidas para identificar esos riesgos. ¿De acuerdo? Y finalmente tendríamos el registro de los riesgos, ¿no? ¿Ya? Que es la lista de los riesgos que hemos identificado. ¿De acuerdo? Y también al hacer esa identificación, probablemente también vamos a tener ya una lista preliminar de respuestas potenciales, ¿no? Que conforme estábamos haciendo el ejercicio de ir identificando riesgos, ¿no?, en ese proceso de identificación, probablemente también ya podríamos ir identificando algunas respuestas a esos riesgos, ¿no? Pero como aún no la estamos trabajando, es necesario apuntarlas, anotarlas, y estos servirán como ingresos, como entradas para el proceso de planificar la respuesta, ¿no? Entonces, se tienen que anotar, ¿de acuerdo? Luego aquí vamos a hacer el análisis cualitativo, ¿no? Aquí principalmente es priorizar esos riesgos, ¿no?, para un análisis posterior, ¿de acuerdo? Donde vamos a evaluar principalmente la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. Bien, ahí están las entradas, las herramientas y la salida, ¿no? Que principalmente es la actualización de los documentos del proyecto. Bien, cuando vamos a realizar el análisis cualitativo, nos vamos a encontrar con estos dos factores que hemos visto en las láminas anteriores. Uno es la probabilidad y el otro es el impacto. ¿Ya? La probabilidad de que cada riesgo ocurra, normalmente se va a trabajar con unos porcentajes, ¿no? Porcentajes estadísticos, ¿de acuerdo? ¿Qué tan probable es? Del 1 al 100.
y el impacto que tendría cada riesgo si ocurriera en nuestro proyecto, ¿no? Y normalmente lo trabajamos en una escala de 1 a 10, ¿no? 1 bajo impacto y 10 alto impacto, ¿no es cierto? O también lo podemos trabajar en una matriz con niveles, ¿no? Como un nivel bajo, medio o alto. Y de manera similar aquí va nivel bajo, nivel medio, nivel alto en el impacto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo ya para apreciar mucho mejor de lo que estamos hablando. En primera instancia, hemos hecho la identificación de todos los riesgos, ¿de acuerdo? Aquí están los riesgos. Vamos a hacer un orden y tenemos el concepto, el detalle de riesgo, ¿no es cierto? Equipos dañados, huelgas, ¿no? Etcétera, etcétera. La probabilidad, ¿no?, que le asignamos, ¿no?, con nuestro equipo, ¿no?, nos juntamos, hacemos reuniones de expertos, o la gente más experimentada, y dependiendo también vamos asignando probabilidades e impacto. Y finalmente vamos a tener esta variable, este factor de importancia. ¿De acuerdo? ¿Cómo determinamos esta importancia? Es con la multiplicación, ¿no? Probabilidad por impacto. Por ejemplo, para este primer riesgo, tenemos la probabilidad 60% del asignado y un impacto de 8. Entonces tenemos 4.8. Una multiplicación simple, tenemos 4.8, ¿no? Y aquí podríamos, en la variable importancia, podríamos usar el semáforo, ¿no? Como hemos visto en algunas otras clases, esta herramienta, los colores ayudan muchísimo, ¿no? Y aquí el semáforo. Verdes serán los de bajo impacto, o los de baja importancia, o no muy críticos. Ámbar, medianamente críticos, y rojos muy críticos, ¿no? Para tomar alguna decisión, ¿de acuerdo? ¿No? Probabilidad por impacto. Luego tenemos este otro ejemplo, una matriz de probabilidad de impacto, como dijimos cuando trabajamos ya con niveles, ¿no? Alto, por ejemplo, aquí tenemos la probabilidad y aquí tenemos el impacto. Y aquí están los riesgos que hemos ido identificando, ¿no? En el segundo proceso, en planificar, el segundo proceso es identificar los riesgos. Hemos identificado los riesgos y los vamos poniendo en nuestra matriz, ¿de acuerdo? Aquí, al igual que el ejemplo anterior, cuando aquí tenemos en consideración los colores, ¿no? Porque estamos identificando que alta probabilidad, alto impacto, por supuesto, me va a hacer mucho daño, probablemente me puede hacer mucho daño. De manera similar aquí también, ¿no? El impacto alto y la probabilidad alta, mira, tenemos dos riesgos en este caso, ¿no?, que son muy altos, y habría que ver qué estrategia vamos a tomar para ellos. Probabilidad, por ejemplo, probabilidad alta, impacto medio, también, ¿no? Hay un riesgo que hemos identificado, ¿no? Y así vamos colocando de acuerdo a la asignación de probabilidad e impacto que le hemos dado, ¿ya? Entonces, esta matriz nos sirve, obviamente, para visualizar de forma ágil qué riesgos son los que requieren mayor atención, qué riesgos son los que requieren atención media y atención baja, ¿no? O no hacer nada, como lo vamos a ver. Bueno, una vez que hemos hecho ese análisis cualitativo, ahora pasamos al análisis cuantitativo, ¿ya? Donde vamos a analizar numéricamente, vamos a cuantificar todo eso, ¿de acuerdo? Las entradas, las herramientas y las salidas, ¿de acuerdo? Bueno, cuando vamos a cuantificar, bueno, la fórmula ya la habíamos adelantado, principalmente es probabilidad por impacto, ¿no?, que es el análisis del valor monetario, ¿de acuerdo? Es la fórmula, ¿no? Probabilidad por impacto. Aquí con un ejemplo lo vemos mucho, mucho mejor, ¿no? Siempre es mejor verlo con un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, esta tablita, datos de proyecto, ¿ya? Entonces, recuerden que hemos identificado los eventos de riesgo. De ahí le hemos puesto una cualidad, ¿no? Le hemos puesto, lo hemos visto, un 30%, 10%, alto, medio, bajo impacto, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos aquí, ya estamos cuantificando, ¿no? Sigamos con un ejemplo, hay una probabilidad de un 30% de que haya un retraso en la recepción de las piezas que estamos esperando, y lo cual nos podría costar $9,000 al proyecto. ¿De acuerdo? Entonces hacemos la multiplicación, ¿no? 30% de los $9,000, tenemos $2,700. Y recuerden, un retraso, ¿qué vendría a ser un retraso para nuestro proyecto, ¿no? Un efecto
¿Positivo o negativo? Lógicamente es un efecto negativo, ¿no? Entonces, porque nos retrasa. Entonces, en este caso, vamos sumando, ¿no? Podemos sumar 2.700. ¿Ya? Y así vamos identificando cada uno de los eventos, cada uno de los posibles riesgos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un segundo riesgo, ¿no? Hay una probabilidad del 20% de que las piezas cuesten $5.000 menos de lo esperado. Multiplicamos 20% por 5.000, tenemos $1.000, ¿no? En este caso, el ejemplo es en dólares, ¿no? Puede ser en soles, en euros, como ustedes hayan convenido en el proyecto. Bueno, en este caso, fíjense lo particular que es, ¿no? Este evento, esta probabilidad de este evento es que podría costarnos menos. Entonces, si nos va a costar menos, sería a favor o en contra de nuestro proyecto. Lógicamente es a favor de nuestro proyecto. En todo caso, hay que restarle estos $1.000, ¿de acuerdo? Tenemos un tercer evento. Hay una probabilidad de un 25% de que dos piezas no empalmen al momento de la instalación, que están, en este caso, en un momento de construcción, por ejemplo, de este proyecto, lo cual tendría un costo adicional de $5.500. Hacemos la multiplicación, 25% de 5.500, 1.375. En este caso, piezas que no empalmen probablemente vayan a hacer un efecto negativo, vayan a demorar, a retrasar nuestro proyecto en el cronograma, entonces en este caso lo vamos a sumar. Y un cuarto último evento de nuestro ejemplo en la tabla, hay una probabilidad del 30% de que la manufactura sea más sencilla de lo esperado. Fíjense, más sencilla de lo esperado, ¿no? Lo que nos ahorrará 2.500, pero es un 30%, ¿no? Ojo, fíjense que no estamos anotando las cifras completas, ¿no? Simplemente estamos trabajando con la probabilidad, ¿no? 30%, 2.500 por el 30%, $750. Entonces, como va a ser aquí más sencillo de lo esperado, es decir, la manufactura se va a hacer mucho más rápido, no era tan complicado como se había planificado, se había pensado, en todo caso es a favor de nuestro proyecto, restaríamos. Entonces, esta tarea tendríamos que hacer para casi todos los riesgos que hemos identificado, y dependiendo también de su grado de impacto que va a tener en nuestro proyecto, ¿no? Entonces aquí sumamos 2.700, restamos $1.000, sumamos 1.300, restamos 750 y tenemos $2.325. ¿Y qué es esto? Si se dan cuenta, no estamos trabajando con costos del proyecto, no estamos trabajando para el presupuesto, simplemente estamos hallando el costo de reserva para las contingencias, ¿de acuerdo? Como estamos trabajando con probabilidades, ¿qué pasaría si estos eventos ocurrirían? Yo debería tener $2.325 reservados, ¿no? Como una posible contingencia, lo que podría pasar. ¿Se dan cuenta? Es decir, si mi presupuesto en la línea base del presupuesto de costo, ¿no? El presupuesto, este proyecto que estamos manejando iba a costar $30.000, por ejemplo, o $30.000, está bien. ¿Qué tendría que hacer con esta cifra? Sumarle, ¿no? Le sumo 2.325. Entonces son 30.000 más 2.000, son 32.325. $30.000 del presupuesto y 2.325 que es la reserva para contingencias. Si se dan cuenta, todos los procesos que trabajamos en la gestión de proyectos nos dan como resultado cómo gastar de la mejor forma ese presupuesto, ¿no? Ese es uno de los principales objetivos, ¿no? Cómo hacer un buen gasto efectivo, eficiente de ese presupuesto que nos da para la ejecución de nuestro proyecto, ¿no? Y ustedes como directores de proyectos son quienes se van a encargar de hacer una ejecución limpia, lo más prolija posible. Entonces, haciendo un resumen de lo que estamos haciendo, ¿no? Hemos identificado los riesgos, los hemos cualificado, los hemos cuantificado y aquí ya estamos haciendo la parte numérica, ¿no? Y estamos logrando una reserva para contingencia. Bien, luego tenemos las actualizaciones en los documentos de proyecto, ¿no? Con esta información que hemos trabajado, lo mejor va a ser, lógicamente va a haber algunos documentos que vamos a tener que actualizar, pero lo principal, lo fundamental creo yo que es actualizar la línea base de los costos y el tiempo, ¿no? Con estos riesgos que afronta el proyecto, se podrá estimar mejor la probabilidad de alcanzar esos objetivos de nuestro proyecto, de acuerdo con el plan, actualizando los recursos de análisis cuantitativo de riesgos. Costo y tiempo, ¿no?
Ya tenemos, recuerden que, por ejemplo, en este caso tenemos este costo de reserva para contingencia. Esta cifra que hemos hallado aquí la tendríamos que actualizar en nuestra línea base de costo, por ejemplo, ¿no? Y si es que hubiese también algún tema con el cronograma, habría que actualizar nuestro cronograma. Bien, luego pasamos a la planificación, ¿no? Que ya planificar la respuesta, ¿no? Cuando hablamos de planificación, hemos dicho que vamos a desarrollar múltiples opciones, seleccionar la mejor estrategia para enfrentar, ¿no? Para enfrentar esos riesgos que hemos identificado. ¿De acuerdo? De las entradas, las herramientas que vamos a utilizar y las salidas. No, no me detengo mucho ahí porque la sustancial viene aquí. Bueno, aquí está el análisis que tendríamos que hacer, el análisis y el planeamiento que vamos a hacer para enfrentar esos riesgos, ¿no es cierto? Las respuestas a los riesgos, como dijimos, a este lado vamos a tener los efectos cuando son efectos negativos, a este lado cuando son los efectos positivos. Entonces, si tenemos un riesgo que va a golpear a nuestro proyecto, entonces vamos a tener algunas estrategias como puede ser mitigar, transferir o evitar esos riesgos, ¿no? Cuando sean positivos, por supuesto, mejorar, compartir o explotar esos riesgos positivos, ¿no? Y si se dan cuenta, ambos tienen en común la aceptación, ¿no? Cuando probablemente algunos de estos riesgos negativos que vamos identificando son tan bajos de impacto, eh, no afectarían mucho a nuestro proyecto de acuerdo al análisis que estamos haciendo, probablemente lo podríamos aceptar, ¿no? Y de manera similar, ¿no? Hay posibilidades, hay riesgos positivos que podrían sucedernos, y si no sucede, a buena hora los aceptamos, ¿no? Como lo vamos a ver aquí, aquí están las estrategias ya con un poco de definición. Esas estrategias las usamos cuando se trata de riesgos negativos, ¿no? O amenazas. Evitamos. La primera estrategia va a ser evitar, ¿no? Aquí la idea es que una vez que hemos identificado un riesgo y ese tiene alto impacto, ¿no es cierto? Nos impacta muchísimo, entonces la respuesta del equipo, la respuesta tanto del director de proyectos y de su equipo en completo será tratar de eliminar esa amenaza, tratar de eliminar ese riesgo, ¿no? Y probablemente incluso también, si dejamos correr ese riesgo, probablemente podríamos exponer incluso al proyecto en general, ¿no? Entonces, eliminar esa amenaza con la intención de proteger el proyecto, ¿no? Incluso. Bueno, implicaría también en algunos momentos cambiar el plan para la dirección del proyecto, ¿no? Si es que es un riesgo que no hemos podido ver desde el inicio, entonces es momento de actualizar hasta esa instancia podríamos llegar, ¿no? Que cambia todo el plan del proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ampliación del cronograma, o cambio estratégico o reducción del alcance. Fíjense, estamos hablando de las tres principales restricciones de cada proyecto, de los proyectos, ¿se acuerdan? El alcance, el tiempo o cronograma y el costo, ¿no? Entonces, hasta esa instancia podríamos llegar cuando tratamos de evitar un riesgo que hemos identificado y que es muy alto, tiene mucho impacto sobre nuestro proyecto. Bueno, la siguiente estrategia sería transferir, ¿no? Ya, bueno, aquí el equipo de proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero, ¿de acuerdo? Bueno, aquí el ejemplo sencillísimo, siempre se tiene ese efecto, por ejemplo, cuando se compra un seguro, ¿no? Por ejemplo, hay hay un riesgo, por ejemplo, de asalto, de robo, no sé, de alguno de los equipos que estamos trabajando, y entonces, para evitar ese riesgo, normalmente se transfiere a una empresa aseguradora, ¿no? Se compra un seguro y estamos transfiriendo ese riesgo, ¿de acuerdo? De ahí tenemos la otra estrategia que es el de mitigar, ¿no? Aquí el equipo va a actuar para tratar de reducir esa probabilidad de ocurrencia, ¿no? O el impacto, ¿ya? ¿De acuerdo? Como vamos a ver más adelante un ejemplo, podría ser, por ejemplo, se encuentra un riesgo de que hay no sé, una maquinaria nueva que ha ingresado y no está capacitado nuestro personal, ¿no? Entonces, para mitigar eso, habría que hacer tal vez capacitaciones constantes a ese equipo que va a utilizar esa herramienta, ¿no? ¿De acuerdo? Mitigamos. Y finalmente, aceptar, ¿no? El equipo de proyecto decide reconocer el riesgo y no toma ninguna medida, ¿no? ¿Por qué? Porque cree que es un riesgo aceptable, es un riesgo de bajo impacto, ¿no? ¿De acuerdo? Luego tenemos la estrategia para riesgos positivos, fíjese aquí, ¿ya? El primero es explotar.
¿no? Se selecciona la estrategia cuando la organización desea, ¿no?, que asegurarse de que esa oportunidad se haga realidad, ¿no? Recuerden que estamos hablando de posibilidades, ¿no? Podría o no podría pasar, ¿ya? En este caso, nos damos cuenta de que tenemos un riesgo positivo que nos podría suceder, nos podría pasar en determinada área. Por ejemplo, en este caso, asignamos más recursos o los más talentosos a esa área, esa tarea que estamos identificando. ¿De acuerdo? De ahí tenemos el de mejorar. Esta estrategia se va a utilizar para aumentar la probabilidad, fíjese, o los impactos positivos de esa oportunidad. Por ejemplo, adicionar más recursos para reducir los tiempos, ¿ya? Luego tenemos compartir, ya implica asignar esta tarea o parte de esa tarea a un tercero, ¿de acuerdo? Así como, como transferimos la parte negativa, en este caso podemos compartir también esa tarea, esa oportunidad con un tercero, ¿de acuerdo? Que están, bueno, en este caso, mejor capacitado o mejor preparado para aprovechar ese riesgo positivo. Y finalmente debemos aceptar, ¿no? Aceptamos esa oportunidad, estamos dispuestos a aprovechar esa oportunidad si se presenta. Pero ojo, sin buscarla de manera activa, ¿no? Aquí habría que subrayar esta última frase, ¿no? Sin buscarla de manera activa. ¿De acuerdo? Son algunas de las estrategias, tanto para los riesgos negativos o riesgos positivos, ¿no? U oportunidades que va a tener nuestro proyecto. Bien, aquí lo vamos con un ejemplo mucho mejor. La estrategia, por ejemplo, cuando queremos anular o evitar remover la tarea, ¿no? O sea, identificamos que hay una tarea que es excesivamente riesgosa, un proceso, alguna actividad que estamos identificando que es nos pega mucho, nos impacta mucho, ¿no? Es muy riesgosa y nos impacta demasiado, entonces probablemente podríamos pensar en anularlo, evitarlo, en quitarlo, en retirarlo, ¿no es cierto? Eso también podría implicar cambiar el alcance, sí, podríamos reducir o modificar el alcance, ¿no? El tiempo, el costo. Aquí hablamos de mitigar, por ejemplo, ¿no? Capacitar al miembro del equipo que tiene poca experiencia o nula experiencia en el uso de esa maquinaria, en el proceso, en la tarea que está desarrollando. Mitigamos, capacitamos, hacemos algo, alguna acción. Transferir, tercerizar un trabajo difícil. Así como estábamos explicando los seguros, también identificamos una tarea, una actividad muy complicada que no nos conviene hacer o nos cuesta mucho hacerlo, lo transferimos, ¿no? No nos impacta tanto como para anularlo, pero lo necesitamos, entonces lo transferimos, ¿no?, a un tercero. Y la otra, cuando no se toma ninguna acción, ¿no?, para prevenir ese riesgo, lo aceptamos. Normalmente aceptamos riesgos porque creemos y sabemos que tienen bajo impacto, ¿no?, y baja probabilidad de que pueda suceder, entonces lo aceptamos. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando. Y finalmente ya vamos a monitorear los riesgos, ¿no? Aquí dijimos que vamos a monitorear la implementación de los planes que hemos acordado, así como la respuesta a los riesgos. Y lo principal, creo yo, es que identificar y analizar los nuevos riesgos, ¿no es cierto? Esa parte iterativa. Identificar y analizar nuevos riesgos, ese sería el principal objetivo de este proceso del monitoreo. Como las entradas, las herramientas que estamos utilizando, las salidas. ¿Ya? Y lo importante aquí es esas solicitudes de cambio que vamos a trabajar, ¿no? Va a haber acciones correctivas que vamos a recomendar, ¿no es cierto? Y acciones preventivas que vamos a recomendar, ¿ya? Eso es lo principal, la actualización de todos los documentos, y yo creo que lo principal, como estábamos identificando en este proceso, es el de identificar nuevos riesgos, ¿no? Recuerden que estábamos explicando que este es un proceso iterativo, ¿no? Y debemos ser muy, muy proactivos, ¿no? Es decir, tenemos que identificar de forma temprana. Recuerden que los riesgos pueden emerger en cada momento, en cada etapa de nuestro proyecto. Pueden emerger algunos proyectos que no hemos visto al inicio, o es que nacen, o es que se producen recién esos riesgos, ¿no? Entonces, al ser proactivos, todo el equipo tiene que ser muy proactivo para, de manera temprana, descubrirlos, y ser muy exhaustivos también, ¿no? Y muy explícitos, una vez más repito, para tener mayor detalle de estos posibles riesgos que nos podrían
suceder al proyecto, ¿no? Y como les decía, la parte principal en esta etapa del monitoreo va a ser esa tarea, ¿no? De identificar y analizar nuevos riesgos constantemente, iterativamente. Bien, algunos aspectos clave queríamos repasar. No olvidar que la gestión de los riesgos del proyecto tiene como objetivo principal identificar y gestionar todos los riesgos en que va a enfrentar nuestro proyecto. ¿De acuerdo? La identificación tiene que ser temprana, como estábamos explicando, iterativa, en todos los procesos, una y otra vez. Hay riesgos que van a emerger en cada etapa, en cada tarea que podrían emerger, hay que identificarlos, ser muy exhaustivos y explícitos, ¿no? Debemos ser muy detallosos, con mucho detalle, ¿no? Explicar ese riesgo. Recuerden que cuando encontramos ese riesgo, lo tenemos que elevar a nuestro director de proyectos, y probablemente, dependiendo del impacto que podría tener este riesgo, tendría que elevarlo también a los patrocinadores, ¿no? A los dueños del proyecto, para tomar una decisión, ¿no? Entonces, cuanto más explícito esté identificado este riesgo, va a ser mucho más sencillo la toma de la decisión, ¿ya? Bueno, se recomienda la evaluación periódica de la matriz de riesgos, ¿no es cierto? Y se debe ir actualizando justamente con el último proceso que hemos visto. Normalmente, también habíamos conversado que cuando se le pide que muestren o identificar los riesgos y mostramos la matriz, tenemos puros riesgos negativos, ¿no es cierto? Cuando también sabemos que podrían haber riesgos positivos, y también sería una tarea nuestra como directores de proyecto identificar y anotar, ¿no? Y documentar estos riesgos positivos, ¿no? En esa matriz de riesgos tienen que estar tanto los riesgos negativos como también los positivos, e ir acostumbrarnos a tener esa forma de trabajo. Recordar que los riesgos, el riesgo es incertidumbre, la probabilidad de que suceda o no suceda, podría no suceder, y lo que hemos visto, ¿no? Identificar de forma temprana, evaluar su importancia, determinar las contingencias ya cuando estamos haciendo la parte numérica, planificamos las respuestas y las estrategias que vamos a tener para cada uno de los riesgos que hemos identificado, y finalmente un control y seguimiento de los riesgos para culminar, y obviamente con una evaluación de todo el proceso de los riesgos. ¿De acuerdo? Como les decimos, esto es una actividad proactiva. Hay que actuar mucho antes de que los problemas sucedan, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal de este proceso, actuar mucho antes de que los problemas sucedan, porque una vez que ya sucedió, es que no hemos tenido adecuada cuidado con nuestro trabajo, ¿no? En este proceso. Bien, no se olviden revisar también, si quieren profundizar un poco, estamos llegando a la parte final. Hemos visto rápidamente los procesos, hemos hecho un pequeño resumen también. No se olviden revisar el capítulo 11 si quieren profundizar a algunos aspectos que hemos visto esta tarde. Bien, y un artículo interesante que revisarles en esta sesión les copio un artículo pequeño de los beneficios de tener un centro de gestión de riesgos, bueno, en este caso empresarial, ¿no? Importante, ¿no? En la gestión de riesgos va a todo nivel, en toda institución, en todo proyecto, una adecuada gestión de riesgos, ¿no? Porque obviamente depende mucho este manejo adecuado, esta gestión de los riesgos, el éxito o el fracaso de nuestro proyecto. Bien, hasta aquí habríamos llegado en la presente sesión. Con mucho gusto podríamos resolver algunas consultas, preguntas o feedback que quisieran hacer. Por favor, enviarlas al correo electrónico o también al número WhatsApp que tenemos. Bien, agradecerles por su tiempo. Como siempre, es un gusto poder compartir unos minutos con todos ustedes. Como ven, hemos revisado la mayoría, hemos tratado de abarcar la mayoría de las áreas de conocimiento que tiene la guía PMBOK. Atento, como les dije una vez más, a sus interrogantes o feedback que quisieran hacer. Bien, muchas gracias, jóvenes, señores. Gracias por ese valioso tiempo que nos brindan. Y recuerden mucho seguir educándose siempre,
respetar a la gente mayor en las calles, como siempre estamos viendo, y recomendando, y un pedido especial, por favor, no tiren basura en las calles, ¿no? Bien, muchas gracias. Nos vemos el día sábado en una sesión más. Que Dios los bendiga.